Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora sí que aquí en la segunda parte del programa seguimos con el tema de los métodos de investigación y nos quedamos, ¿no? Con el tema de la Cruz de Fuego, ¿no? Que se ve muy espectacular en los videos de Evox y YouTube. Aquí en México lo hacen mucho, lo combinan con el tema este de una especie como de filtro azul que tiene la aplicación tanto de YouTube y de TikTok. Y bueno, visualmente es eso, ¿no? Tipo de película, ¿no? Pero ¿tiene alguna utilidad el tema Nada, este de la Cruz de Fuego? ninguna. Es un poco, viene un poco relacionado con el círculo de sal, ¿no? Que usaban chamanes como a método de protección. Que la sal es un tema muy interesante, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que Pero ver. el fuego es más espectacular. Evidentemente haces un círculo de sal y no es tan espectacular pues, como hacer un círculo de fuego, esa famosa cruz de fuego, la escritura automática, que también la usa mucha gente. Al final el problema es que estos vídeos, estos investigadores lo que quieren hacer es un show, un espectáculo y mezclarlo con algo paranormal y algo serio. Y es muy difícil, ¿no? El único problema que puede ocurrir, pues que se les vaya un poco echando el líquido y se queme alguno y tengamos alguna desgracia que lamentar. Pero realmente lo único interesante sería, ya te digo, ese círculo de sal, pero eso se usa a nivel chamánico, a nivel brujería. Pero el círculo de fuego a nivel espiritual está relacionado con las hogueras, pero claro, lo adaptan un poco a su modo y al final pues es lo que utilizan, hacen un poco, mezclan un poco de todo, ¿no? Están mezclando el famoso método científico, como ellos dicen, con técnicas esotéricas que no tenían nada que ver, como puede ser pues ese círculo de fuego, las varillas, el péndulo, como si vean una bola de cristal. Al final no tiene nada que ver, es espectacularidad, es más que investigación, eso no tiene nada que ver. Claro. Y bueno, les comentaba, ¿no? Ahora sí que off the record, el tema este de cuáles son, digamos, que las marcas más confiables para poder grabar o tener, digamos, como sí, pues, también un software de grabación, ¿no? Porque bueno, en un canal de exploradores urbanos, bueno, voy a decir el nombre, ¿no? De Pedro Moros, vi que había una persona que tenía una tableta Android, creo que era de las esas de Samsung de 10 pulgadas y demás, todo eso, y una aplicación así de Google Play, así básica de sonido, ¿no? Y para ustedes es confiable este tipo de programas o utilizar una tableta así de tipo Samsung, Highway, o sería mejor utilizar un programa de Apple con una iPad o una iPad mini. Pues te voy a sorprender. Cada aparato tiene su utilidad. Entonces, lo mejor es, si tú quieres grabarte, tienes una cámara de vídeo. Si quieres hacer fotos, una cámara fotográfica. El móvil lo puedes usar como soporte, por sí, pero para grabar, yo es que lo primero que os he dicho, que el móvil lo que hacemos es apagarlo, o sea, no me interesa. Porque lo que yo grabo es para mí, para mi experimentación. Y si obtengo algún tipo de resultado, lo puedo mostrar. Por lo tanto, ni Android ni Apple realmente cada aparato, por eso además nuestro grupo, cada uno tiene su función. O sea, yo soy el que graba los audios, tengo a Rubén, que es el fotógrafo, Seila va apuntando, entonces meter ya móviles para grabar, para retransmitir en directo, no, cada aparato tiene su función y es lo mejor. Que puedes usar el móvil porque, oye, te puedes quedar sin batería, por lo que sea, pues oye, si tienes que grabar un día, pues como algo excepcional, pero si tienes una cámara de fotos, la cámara de fotos, y la cámara de vídeo, desde nuestra No, experiencia. claro, yo sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Además, lo que me sorprende, Edgar, es que gente que lleve tantos años, que ha comenzado a grabar con esas grabadoras de cinta, a día de hoy, y de y bobina de abierta. bobina, Sí. a día de hoy utilice una aplicación, como tú dices, no gratuita para poder, si el problema no es hacerlo, si el problema, como digo, luego es analizarlo e interpretarlo. Entonces, si la base o el método que has utilizado, ¿no? O ese aparato ya está contaminado desde el principio, pues al final todo ese trabajo, ya no solamente por los resultados que los puedan colgar o no, sino todo el trabajo que hay durante horas, incluso durante días o meses, al final no vale para nada. Pero sigo diciendo... Depende del objetivo que tenga sí, claro, el investigador. pero si lo que me quieres es dar sorprende, espectáculo, pues oye, efectivamente. cuanto más... Claro, es que depende de tienes los 7 objetivos. móviles para grabar, pues me parece estupendo. Luego vas a hacer un montaje cinematográfico y te va a quedar genial. Que tú lo quieres tener como soporte de investigación porque, ya te digo, estás usando un par de grabadoras o una cámara y necesitas otro soporte para ver si ha ocurrido algo extraño, pues perfecto. Pero depende un poco al final del objetivo del investigador. Si es dar espectáculo o si es
investigar o experimentar por tu conocimiento interior o por tu motivación. Es que es muy... depende. No, y además también es prioridades, que yo el dinero que me gasto en esa tablet o que me gasto en esa iPod, pues prefiero gastármelo en una grabadora, aunque luego me cueste más tiempo analizar. Claro, sí. Sí, muy bien ese. De todas maneras somos muy románticos, ¿no? A la hora quizá, ¿no? de experimentar, que aunque es verdad que integramos cosas nuevas, pero parece que seguimos, ¿no? Agarrándonos a lo que ha estado funcionando hasta ahora. Claro. Y bueno, el último método que yo había notado aquí en mis notas y demás, y que me parece fascinante porque tiene un precedente pues histórico dentro de los Estados Unidos y también en algunos casos también, tanto en España, en México, de por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa historia de que en una carretera en Estados Unidos hubo un accidente en donde desafortunadamente fallecieron muchos niños y demás, y ahora dicen que en esa carretera cuando pasan los carros y los carros quedan ahí estacionados, como que quedan yemas de los dedos de los niños, tanto en la superficie del coche y en las ventanas y demás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, digamos que mucha gente ha puesto, cuando va a investigar esa carretera y todo eso, pues talco o una sustancia para que quede impregnado algo, ¿no? Por ejemplo, yo en el lugar donde yo antes vivía y demás, todo eso, tuve yo muchas experiencias pues paranormales, ¿no? Vi una puerta cerrarse sola, vi una sombra blanca salir de un mueble, no, perdón, salir de una pared y meterse en un mueble. Y lo mejor de esto, pues, es que todas estas experiencias paranormales también fue testigo de mi hermano, ¿no? Y demás familiares, ¿no? Pero ahora sí que una vez pusimos en el piso talco, ¿no? Para ver si se quedaba impregnado algo y no se quedó impregnado nada, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Ustedes ven fiable ese método de poner algún tipo de sustancia para detectar algo? Si, bueno, hipotéticamente hablando, esa entidad tiene, pues eso, ¿no? Volumen para dejar impregnado en esas sustancias su Pues, forma física. Pues aunque nos parezca, como decimos, ¿no? Muy de película, esos polvos de talco, te puedo decir que en algunas experimentaciones, investigaciones serias y de rigor se sigue haciendo. Por eso digo, ¿no? Nosotros es verdad que nunca lo hemos utilizado porque tampoco hemos investigado un caso con tanto tiempo, ¿no? O demasiado, o que se haya extendido, ¿no? En este caso, ¿no? De duración como para realizar, pero vamos, que sabemos que estudios e investigaciones a día de hoy se sigue poniendo en práctica estos polvos de talco. Pero en el caso que tú te refieres, que yo creo que es el de un restaurante, lo pusieron a modo de si había alguien que estaba falsificando los fenómenos. Alguien humano, ¿no? Vamos a decir. Como método de control de que algo físico pueda interferir con lo que está ocurriendo, me parece bien. Pero para que algo extraño o paranormal lo pueda detectar, también hay gente que está experimentando con el vapor de agua, que puede ser interesante, o incluso el polvo en suspensión. Pero claro, es muy difícil. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? Funcionamos por patrones y a lo mejor ese polvo en suspensión te hace ver, pues, por decir una cosa, una esfinge y otra persona ve un viejo. Entonces al final es muy difícil esas pruebas poder analizarlas. Como curiosidad, o sea, como método de experimentación, pues oye, dentro de lo extraño, oye, no sé, como método, pues a lo mejor puede ser como los volumétricos para detectar si alguien entra, poner a lo mejor ese talco o esos hilos para ver si alguien entra. Sobre todo está muy bien para los sitios que terminan siendo precintados para que no sean contaminados, como decimos, ¿no? Por alguien físico, y si realmente, como tú bien dices, esa energía o esa entidad, ¿no? Pudiera llegar a dar esas pisadas, ¿no? Que se quedara. Pero sobre todo yo creo que es muy interesante en el sentido de lugares que se precintan, en el que no hay corrientes de aire y que hasta dentro de un tiempo no van a volver a ser abiertos. Y lo que has dicho, Edgar, de esas baterías que se descargan, pues te voy a contar una situación que vivimos como hará un par de años, en el que visitamos Sevilla. Estábamos con un gran investigador que se llama Rafael Cabello y salió a relucir este tema. Sí, me acuerdo de Rafael Cabello, sí. ¿No? Pues y todos hemos escuchado, pues incluso amigos nuestros, madre mía, entramos en un búnker y de repente no funcionaban las cámaras, de repente se apagó y luego se encendió, o de repente las baterías de las cámaras no se agotaron por completo. Y cuando estábamos exponiendo, ¿no? estos casos y quizá algunas de esas teorías, él solo dijo una que a mí me dejó totalmente, en este caso, ¿no? Como diría Jesús Callejo, ojiplática, porque él dijo:
¿conocéis los minerales y los materiales que tenéis debajo de vuestros pies o que están alrededor de las paredes, en este caso como puede ser un búnker, una montaña o un convento? Entonces, claro, Miguel y yo nos miramos y le dijimos, no tenemos ni idea de materiales, ni de minerales, por supuesto. Y dijo, pues es que hay algunos minerales que tienen esas capacidades, sí, o no sé cómo explicarlo, ¿no? No de absorber y chuparlo, pero sí de mermar la duración de una batería. Sí. De todas maneras, nosotros llevamos como 15 años haciendo experimentación de campo. Solamente una vez nos pasó que se nos quedara sin batería tanto una cámara de fotos como una cámara de vídeo, pero lo achacamos a una mala carga, evidentemente. Claro, Nunca sí. nos ha pasado, ni hemos visto eso de que se queda sin batería. Y una cosa muy importante que yo sí que me gusta recalcar y recomendar a los investigadores es que sepan de ilusionismo. Es muy importante saber tener unas mínimas nociones. Más que nada, no porque un fenómeno paranormal se pueda replicar con dotes de ilusionismo, como se hacía en el siglo XIX. Eso no descarta que no sea paranormal, ojo, pero que se pueda replicar ya te puede hacer sospechar. Y muy importante, sobre todo en casos de testigos y de que ocurren cosas, de que te la quieran colar. Tú siempre tienes que ir, evidentemente, cuando vas a escuchar a un testigo, con la creencia de que le ha ocurrido algo extraño, pero también con la desconfianza de que te la puede colar, porque un minuto de fama, o esos 15 minutos de fama, no sé, como decía Warhol, pues mucha gente lo puede hacer de cualquier manera. Entonces, es interesante saber, ¿no? Un poco de nociones, la noción de ilusionismo, de cómo se puede recrear, de cómo se puede hacer, no te voy a decir cómo se puede hacer una psicofonía, o cómo se puede manipular una Spirit Box, porque se puede manipular. Nosotros, de hecho, sabemos hacerlo. O incluso, yo tengo amigos que son ilusionistas y saben introducir psicofonías sin que tú sepas cómo. O sea, al final, y ojo, insisto, que se pueda replicar no quiere decir que no sea paranormal, sino que a lo mejor una cosa es un fenómeno paranormal y otra cosa es un truco de ilusionismo. Pero ya te hace sospechar. Entonces es muy, muy interesante y muy importante. Y bueno, y conocer la historia del siglo XIX sobre esos espíritas famosos, la trompeta espírita, las mesas parlantes, las cabinas, la Ouija. La Ouija, de hecho, era un método de contacto con el más allá. O sea, y surgió a raíz de la inmediatez, ¿no? De cuanto antes. Que era más rápido. Más rápido podías contactar con el más allá. Entonces, digamos que fue el iPhone, pero del espiritismo de aquellos tiempos. Claro. Y de hecho se usaba en reuniones familiares, se tomaba el té y luego se hacía una sesión de Ouija para contactar con el más allá. O sea, que es una cosa normal. Es a raíz del exorcista cuando la imagen de la Ouija cambia completamente. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que haciendo esta lista de métodos de investigación y de aparatos, hemos hecho, ¿no? Sin querer, pues una lista también, ¿no? Anexa en cosas, ¿no? Que tenemos que prestar atención, en la psicología, que estamos hablando de la psique, en esas propiedades de los minerales, que no me salía antes, que la palabra no había sido la correcta, y sobre todo también, ¿no? Como dices, saber de antropología, de la historia, ¿no? Que tenemos detrás y de tantas otras cosas que a veces se nos escapan o que damos por ciertas sin tener unos conocimientos previos. Y en el tema de la Ouija, como lo comentaba con David Saiz en el anterior programa, algo que me llama mucho la atención es que a cada persona se le aparece de diferentes entidades cuando juega la Ouija, ¿no? Por ejemplo, a David, que él estaba muy sumergido en el tema de la religión, de la ciencia ficción y todo eso, pues se le aparecía el diablo o así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Antonio Runa, por ejemplo, no sé si lo ubiquen, el de la órbita de Endor y demás. Sí, él comentaba con David Cuevas que él y su amigo se les había aparecido una entidad que era, bueno, se presentaba como un extraterrestre y hablaba de que eran maestros ascendidos y demás, y es bastante curioso, ¿no? Que una persona que está dentro del mundo también de la ufología, de la ciencia ficción, etcétera, etcétera, cuando juega la Ouija se le aparece eso, ¿no? Y a Jiménez del Oso, porque Jiménez del Oso también contaba su experiencia con la Ouija, él hablaba con filósofos, o sea, se le aparecían filósofos, no sé, Schopenhauer, Nietzsche y demás, y en esas sesiones de Ouija filosofaba, ¿no? No se le aparecían, digamos, que entidades así, demoníacas o algo así por el estilo, sino filósofos, ¿no? Y eso porque, pues, Jiménez del Oso era una persona bastante ilustrada, ¿no? Entonces, en cada persona, ¿no? Como que aparece, ¿no? De determinadas entidades, ¿no? No sé, alguien que sea muy fan del fútbol, se le va a aparecer Maradona o Maradona, ¿no? claro. Así, entonces, es bastante, la verdad, que curioso eso de cómo nuestra mente influye en el resultado final. Y eso yo creo que hay que tener siempre
en cuenta, ¿no? A la hora de la experimentación. Además, es que, como bien dices, Edgar, yo creo que ya partimos de un sesgo que cuando uno realiza la Ouija, no en este caso como nosotros como experimento sociológico, sino por establecer un contacto con el más allá, siempre lo hace para contactar pues con mi padre, con mi hermano, con un vecino, Sí, ¿no? Con un primo, ser fallecido con un querido. ser fallecido Eso que es. tenga un vínculo contigo, ¿no? Y yo creo que es un error porque yo creo, si, aunque creas en ese contacto, no es un telespíritu. Me refiero, no va a venir la persona, ¿no? Además, en muchas ocasiones, ¿no? Muchos testimonios, vino una energía del bajo astral, vino un espíritu que no era bueno, que era burlón. Que eso del bajo astral es otra bueno, cosa que se pero me inventan, refiero, pero bueno, sí que es verdad que muchos de los testimonios van en esa línea. Pero tú, como bien dices, y yo creo que lo estás enunciando muy bien, en lo que estás contando es que cada uno, ¿no? Lo que influye, ¿no? O la parte que tiene de importante, las creencias. O sea, ya estamos poniendo ahí sesgos y su forma de vida. Y sobre todo su forma de vida, sus creencias. Entonces yo creo que son sesgos que tenemos a la hora de hacer ese contacto y que nos hacen pensar que quizá ese contacto no sea tan real como nosotros lo creemos, y sin contar, claro, y sin hablar, por supuesto, de la sugestión y del estado anímico y psicológico que tú te encuentres en el momento que realizas esa sesión. Pero yo creo que la parte de las creencias y la psicología es tan importante en esas técnicas de comunicación, no vamos a decir, no lo vamos a dejar solo en la Ouija, que es tema de estudio, porque yo creo que como decimos, ¿no? Yo siempre soy muy pesada a la hora de qué parte tiene la psique, tenemos que indagar un poco más en la parte psicológica de los casos y de los testigos, de todos los testimonios, y sobre todo también de las creencias. Y me pongo yo a la primera, ¿no? Que soy una persona creyente y que cuando atraviesa la puerta, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? De un convento, de una casa, de un lugar con una historia, a veces me cuesta dejar eso atrás. Sí, y ahora sí que antes de pasar al siguiente bloque, algo que se me olvidó apuntar en esta lista, ¿no? De método de investigación. Otro método de investigación que a mí me parece fascinante y que, aunque hay algunos fraudes, ¿no? Alrededor de este método, para mí, bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Que tiene que ver con que se utiliza un televisor para grabar. Las psicoimágenes, gracias por la corrección del dato, ¿no? Las psicoimágenes, ¿no? Hay un equipo, ¿no? Que era el equipo de investigación de Luxemburgo, perdón, de Luxemburgo que al final encontraron, ¿no? Que habían cometido fraude, que incluso utilizaban hasta fragmentos de películas italianas y las ponían, digamos que en blanco y negro, ¿no? Para que pareciera hacer psicoimágenes y todo eso. Pero aún así hay mucha gente que hace esa experimentación y hay imágenes, la verdad, que bastante llamativas, ¿no? Y, por ejemplo, una vez mi amigo César Bonrostro invitó a un muchacho de México que le hace psicoimágenes, ¿no? Y él captó una psicoimagen en el año 2019, ojo con este dato, en donde en la imagen se ve a un médico, o sea, como los médicos de la pandemia, con su cubrebocas, su traje y todo eso, se veía en la psicoimagen. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho de que apareciera en una psicoimagen del año 2019, pues una imagen pues, de un como doctor, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y para ustedes, ¿cómo es el tema de la psicoimagen, ¿no? Sé que tiene muchas explicaciones de vida que como se utiliza un televisor y ahí sí hay más interferencia de todo eso, puede tener un montón de explicaciones, pues, racionales y técnicas. Voy a explicar cómo funciona muy rápido la psicoimagen por si alguien incluso quiere experimentar, porque es muy fácil hacerlo. Lo primero que hay que hacer es una televisión de estas de culo antiguas, que de las grandes, no de las planas que tenemos ahora, y dejarlo en la típica niebla, ¿no? Entre canales, que se ven los puntos blancos y negros, eso se mueve, se conecta a una cámara de vídeo y la cámara de vídeo justo enfoca lo que es la televisión y hace como un circuito, hace una especie de circuito cerrado y es grabar y luego ir casi fotograma a fotograma analizando esas imágenes. Eso sería básicamente una de las maneras. Hay distintas maneras de grabar psicoimagen. Es un método que nosotros no hemos podido experimentar con él, porque claro, evidentemente tienes que experimentarlo en una casa, no puedes llevarte una televisión a un sitio abandonado. O en un laboratorio. Claro. Que sería muy interesante. Es muy interesante practicarlo en un laboratorio, porque, por ejemplo, nuestro amigo Rafael Cabello, él tenía un laboratorio, además él es especialista, ¿no? En material fotográfico y de vídeo en este caso. Y a él le llegó, además, varios. Bueno, le han llegado muchas psicoimágenes, ¿no? Entonces él sabe
sacar, ¿no?, la información que hay detrás de esas imágenes, porque a lo mejor si lo veo yo, ¿no?, pues incluso llego a asustarme del rostro que aparece, o como bien dices, Edgar, fíjate, se veía en este caso, pues él sabía tomar, ¿no?, o sacar esa información que hay detrás, Sí, unos datos el numéricos, código que hay unos en todas las códigos fotografías que nosotros no tenemos ni idea, y le dijo a un hombre, esto no es real. ¿Cómo que no es real? Este es mi padre. O, imaginaros, ¿no? Es alguien que ha fallecido, que quiere dar un mensaje, estoy seguro, fíjate, que está ahí como ahí atrapado. Y le dijo, no, esto es una escena, en este caso, una imagen de un programa del canal valenciano, de un canal no, sí, del canal no valenciano, del canal de Valencia, de tal día, y yo me quedé totalmente anonadada, ¿no?, escuchándole. Sí que es verdad que hay mucha gente que trabaja con este método en el que se pueden captar. Yo es un mundo que desconozco totalmente, solamente sé un poco, pues como ha dicho Miguel, ¿no?, cómo se realiza, pero sí que no es un tema en el que nos hayamos sumergido ni que hayamos practicado, pero sí que es un tema muy interesante, sobre todo analizado en un laboratorio. Claro, ahorita eso me recordó un poco y bueno, nada más ahora sí que ese comentario, ahora sí pasamos al siguiente bloque, al tema de que ahorita decías tú, ¿no?, que se identificó, ¿no?, el tema de que venía, ¿no?, de la televisión valenciana y todo eso, ¿no? Es un poco como esa psicofonía de Quítame la falda de don Germán de Argumosa, en donde se parece mucho a la introducción del programa del programa de Encarna, ¿no? Se parece mucho, ¿no?, a la intro del programa de esta locutora de España. Sí, Encarna de noche, el programa. Sí, Encarna de noche, sí, enteramente Encarna, ¿no? Se parece mucho así, ¿no? Y por ejemplo, mi amiga Carmen, que le envió un saludo, se nos está escuchando, me decía que, bueno, puede ser eso, o incluso podría ser que, como en esa zona de Belmez también se filtraba mucho el ruido, porque las casas estaban muy juntas y se escuchaba mucho el ruido también de otros lugares de las casas de ahí, era alguien, ¿no?, que estaba diciendo Quítame la falda y se cruzó el sonido, ¿no? Pero a mí me suena mucho a eso, ¿no?, a esa emisora de radio, ¿no? Pero sí, por eso, ¿no?, la contaminación que se genera tanto en psicofonías y en psicoimágenes es bastante brutal. Y bueno, en las psicoimágenes pues ya no se puede hacer eso, la experimentación con los televisores de la actualidad, ¿no? Se tiene que utilizar los televisores antiguos para hacer esa experimentación, ¿no? Aún así, esa psicoimagen que les digo que... Con los televisores nuevos que también se puede, pero no he indagado mucho en ello. Creo que ahí no... entra como en retroalimentación con una cámara, claro, pero al final el interesante, el que se han usado mucha gente y hay resultados muy chulos de paisajes incluso y personas, es con y árboles. Culo. Sí, es con la televisión, como digo, de culo, ¿no?, de la tubo de imagen. Sí, y es como les decía, ¿no?, esa imagen que puso este investigador mexicano, la verdad que es flipante, porque claro, puede ser una coincidencia, puede ser una pareidolia, pero que apareciera un médico antes de la pandemia, pues ojalá cuando él haga experimentación en la actualidad, ojalá no se vea un hongo nuclear, porque como está el mundo en la actualidad, la verdad que esperemos que no le salga eso es por lo menos curioso, la verdad, sí, el resultado. Mira, sí, el último experimento que he hecho yo, además aquí en casa, se me ocurrió, como hay muchos programas ahora de móviles en los que tú grabas o sea, estás hablando y el móvil interpreta lo que estás diciendo y te hace un dictado, ¿no?, como si fuera un dictado y él lo va escribiendo, se me ocurrió filtrar algunas de las psicofonías que hemos grabado y que el móvil detectara, a ver qué detectaba esa voz. A lo mejor yo puedo escuchar casa, por poner un ejemplo, y a lo mejor el móvil escuchaba pino, por poner un ejemplo absurdo. He hecho varios experimentos, muy poquitos porque no tengo mucho tiempo, pero lo curioso es que el móvil no reconoce nada. Por mucho que yo tenga el altavoz alto y se oiga perfectamente la voz, el móvil no reconoce nada. Debe ser también la estridencia, el tono de voz, pero el móvil no capta nada. Y tampoco los programas de PC tampoco lo captan. O sea, por mucho que yo intente hacerlo y que el PC lo escuche, no capta nada. También son frases cortas, palabras cortas, frases casi no hay. Son palabras cortas, son golpes de voz muy rápidos, pero tanto los móviles, los programas de dictado, como los programas de dictado del PC, no captan nada, y es curioso. Ya veo. Pues sí, la verdad que es fascinante, ¿no?, ese tema de los métodos de investigación y eso, ¿no? Así que ahora, bueno, que también nos depara el futuro, ¿no? Porque ahorita estaba pensando, se viene la inteligencia artificial, ¿no? Se vienen muchas cosas interesantes en el ámbito de la tecnología y yo creo que también, ¿no?, próximamente
habrá instrumentos que utilicen inteligencia artificial para procesar, ¿no? Grabaciones, tanto de sonido, de voz, etcétera, etcétera, en ese ámbito, ¿no? Sí, a ver, es un tema que está un poco en pañales, ¿no? Aunque llevamos muchos años escuchando inteligencia artificial, está un poco en pañales. Ahora está muy de moda, seguro que lo habéis visto, esos famosos cuadros o dibujos que pintan en inteligencia artificial. Que es que no puedo. Sí, no hay problema. No, es que como me han operado de la rodilla, Edgar, tengo que estar con la rodilla. Ya lo entiendo. Sí. Entonces, lo que te digo, lo que hace, además, el otro día me lo estuvo comentando Rubén, lo que hace esta inteligencia artificial es que si tú quieres que dibuje un cuadro de Charlotte o una foto de Charlotte, lo que hace esta inteligencia artificial es buscar todas las referencias de Charlotte que encuentra y hace como una especie de fusión. Entonces, claro, es un tema que todavía está un poco en pañales. Seguramente en un futuro se utilizará en alguna voz. No sabemos, como no sabemos todavía lo que nos deparará, pero seguro que en el campo de la investigación paranormal alguien le buscará una utilidad y, oye, puede ser curioso, no sabemos qué no vamos a encontrar. Pero al final yo creo, uno de los principios es que el fenómeno es espontáneo. Entonces, si sí, cada vez hay más interacciones guiadas, al final yo creo que esas, vamos a decir, directrices van a jorobar o contaminar, ¿no? Ese resultado que hemos... Sí, el problema es que estos fenómenos son efímeros, espontáneos y esporádicos. Por eso. No se pueden controlar, no se pueden... Entonces es muy difícil captar uno, muy difícil captarlo, pues más aún captar dos. Por lo tanto, entonces y además no ocurren siempre en el mismo lugar, no ocurre cuando está la misma gente, no ocurre si es de día o de noche. Claro, entonces ese es el problema. Y replicarlo en un laboratorio es muy difícil. Además, el problema que yo veo, porque todo lo que se ha hecho más o menos en el campo espiritual con inteligencia artificial, como por ejemplo crear esos software donde se recree la personalidad de la persona fallecida. Sí, pero eso no es espiritual, al final hay algo físico. Claro, no, pero me refiero que va como enfocado, ¿no?, a esas etapas de duelo o a esas terapias de duelo, pero al final no te están dando una realidad. Es algo creado y manipulado. Entonces yo creo que a todo este campo que se nos va un poco, ¿no?, que hablamos de energías, de espíritu, de alma, yo creo que la inteligencia artificial para mí es algo que no va a terminar nunca de cuadrar. Yo también es mucho ultrasonido, pero vamos, estamos empezando con ello y todavía no puedo hablar mucho de ello, así que, pero me interesa todo. Y luego yo estaba pensando, ¿no? Luego me doy mis viajesotes y demás. Me gusta mucho el tema del espacio y todo eso, ¿no? Y algo que me da mucho coraje es que en las ondas espaciales nunca pongan grabadoras, ¿no? Y ya pusieron una en Marte, hubo una misión en donde se escucha el viento y todo eso y demás, pero yo un experimento que haría, y bueno, sé que es muy difícil porque cada instrumento que se pone en una nave significa pues un extra de dinero, entonces el proyecto se termina pues, siendo muchísimo más caro, ¿no? Por eso nada más ponen lo necesario, ¿no? Pero imagínense un experimento en donde, por ejemplo, envías una sonda a Marte o a la Luna y pones un instrumento que sea con una grabadora y dentro de una cámara de Faraday, ¿no? Además de que, bueno, podremos grabar ahí lo que se está dando en el entorno. En el caso de Marte, porque de la Luna es bastante complicado porque no hay atmósfera, pero también podremos captar ondas electromagnéticas que estén ahí moviéndose en el espacio, ¿no? Entonces es un experimento que le puedes dar una utilidad doble, tanto para captar cosas raras o captar hasta posibles señales de extraterrestres que allí estén volando y por suerte ahí la captes, ¿no? Es como también llevar el proyecto SETI a otro nivel, ¿no? Pero bueno, sé que es bastante complicado por el tema del dinero. Sí, es como al final como el fenómeno paranormal. Si a ti te dicen que en cierta habitación de cierto castillo aparece una dama de blanco y tú vas allí y pones cámaras y tiene que darse, pues eso, que sea el momento justo. Por eso es muy difícil captar un fenómeno paranormal. Por eso todos estos grupos que salen que en una noche les arañan, tienen 200 psicofonías, 4 fotos extrañas, nada, al final eso es un poco circo o mala formación y cualquier cosa les vale. Entonces ese es el problema, ¿no? Es muy difícil. Son efímeros, son espontáneos y son esporádicos. No, por eso es muy difícil captarlo. Pero vamos, no es algo que decimos nosotros. Es algo que se ha dicho de siempre, que han dicho los grandes investigadores como Jiménez del Oso. O sea, bueno, de hecho, Jiménez del Oso decía que en toda su trayectoria, muy pocas veces, muy poquitas, fue algo extraño. Entonces, o Lorenzo Fernández.
Claro, Lorenzo Fernández, por eso digo que todo este tipo de o investigadores... Ramos incluso, que él dijo que Como nunca Ramos Pereira también en igual. su vida había También, ocurrido sí, nada Ramos paranormal, pero Pereira. lo que dice Edgar es muy interesante, porque sí que es verdad que serían grabaciones de muchísimas horas, que entiendo que no solamente el dinero, sino alguien, ¿no?, que trabaje luego con esos audios, pero es muy interesante para saber ese contacto, cómo funcionan las ondas, si de verdad esos mensajes que mandamos al final se vuelven a repetir. Y yo, Edgar, yo estaría encantadísima, porque la primera vez que escuché cómo sonaban los planetas, me quedé maravillada. O sea, que si fuera capaz es impresionante. de escuchar, ¿no?, una simple señal o un mensaje que incluso sea nuestro, ¿no?, que sea terrestre y que se escuche allí, para mí sería algo increíble. Claro, por ejemplo, muchachos, les quiero contar una historia que investigué yo de primera mano, incluso hasta salí, o sea, esa historia que yo investigué hasta me hizo aparecer en la columna de un periodista de TV Azteca, hasta en Rusia Today me mencionaron y demás, y es debido a lo siguiente, ¿no? Resulta que hay un científico, bueno, un investigador de la India, que se llama Ragbir Bhattal, ¿no? Es un poquito complicado el nombre, ¿no? Y bueno, él resulta que tenía un proyecto en donde detectaban ondas láser, o sea, tenían detectores, entonces si había un láser que entraba a la Tierra, lo detectaba el detector, ¿no? Y una vez detectaron una emisión láser de la constelación de Tucanae. Tucanae significa la constelación del Tucán, ¿no? Y hubo ahí un malentendido porque decían que esa señal había venido de un exoplaneta que se llamaba Gliese 581, y es que ese planeta se había vuelto famoso porque fue uno de los que encontró la misión Kepler, que les habíamos pues, llamado la atención, ¿no? Porque tenía pues varias condiciones, ¿no?, que podrían ayudar a que formara atmósfera, agua y demás, ¿no? Pero resulta que la señal no venía de Gliese, sino venía de la constelación del Tucán, ¿no? Y hasta pues me lo confirmó el científico, todo eso, y eso lo había yo publicado en el blog, y de ahí que también me citaran en varios medios, ¿no?, para aclarar la noticia, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, cuando uno escucha esos sonidos del espacio, que bueno, igual dicen que no, literalmente no son sonidos, que son simplemente la transformación de las ondas electromagnéticas a sonoro, aún así se escucha espectacular, ¿no? Los sonidos de Saturno, los sonidos también, que les digo, de la constelación del Tucán, también de la Tierra, de la Luna, y es curioso, pero tiene un aspecto bastante espacial, ¿no? Es como la música que hacía ¿cómo se llama? Jean Michel. Sí. Sí, de los oxígenos, ¿no? O así, ese tipo de género de música espacial que fue muy popular en los 60 y 70, y bueno, que en la actualidad incluso también está en el Vaporwave y demás, es así, ¿no? La verdad que hasta incluso da para utilizar esos sonidos para hacer música instrumental, ¿no? Y bueno, ahora sí que vamos ahora a los clichés de los programas del misterio, porque aquí hay mucha amiga que la verdad que podemos comentar, ¿no? Como les había comentado a ustedes y también a los amigos del auditorio, la verdad que a mí me saca mucho de quicio los famosos exploradores urbanos de YouTube, de TikTok, de Facebook. Hay uno que de verdad me desespera mucho, que se hace llamar El Cubo. El Cubo es un muchacho que vive en Yucatán, y una vez yo lo descubrí cuando fue la pandemia, ¿no? Porque el tipo se saltó las restricciones y básicamente alardea, ¿no?, de siempre transgredir la ley, ¿no? En ese directo de exploración urbana, pues iba a ir a una casa y todo eso, y estaba pues todas las calles solas, y se metía pues, a varias casas, incluso se metió a un lugar en donde había gente drogándose, ¿no? Y en ese momento, pues, la verdad, yo pensé de que se le iban a cargar ahí en directo, porque sí se metió con gente demasiado chunga, ¿no? Pero lo triste de todo esto es que es puro morbo, ¿no? Incluso en las transmisiones él alardeaba de yo me salí de la cárcel en tal año y en tal fecha, y o sea, una barbaridad, ¿no? Y uno pensaría, bueno, debido a que como está alardeando, ¿no?, de sus cuestiones penales y todo eso, pues la gente no lo va a seguir, ¿no? Pero resulta que pasa todo lo contrario. Allí he visto yo, ¿no?, como le dejan ahí en el superchat tanto hombres, jovencitas, ya mujeres, señoras y demás,
super chat de, ay, eres lo mejor, eres lo máximo, emocionante las experiencias, y en el minuto tal vi una sombra, parece un duende, y una barbaridad, ¿no? De lo que pasa aquí en México, ¿no? Y en España también soy consciente de que ocurre cosas así por el estilo, ¿no? Ustedes ahora sí que, ¿cómo ven todo este fenómeno, ¿no? De los exploradores urbanos y demás. Bueno, yo tengo que reconocer que de un tiempo a esta parte lo he dejado un poco de lado ver vídeos de investigadores, de exploradores urbanos relacionados con el mundo paranormal, porque me envenenaba muchísimo. Además, Sheila me decía, tienes que dejar de verlo porque al final te está consumiendo. Y es verdad, le hice caso y he dejado de verlo. El problema es lo que tú has dicho, ¿no? Que cuanto más transgresor, más sensacionalista, más morbo es, pues la gente más le gusta, ¿no? Encima, este tipo de vídeos, pues aprovechan, y oye, cada uno es lícito de hacer lo que quiera, pues de eso, ¿no? De págame un super chat o una aportación, un donativo. Saben jugar con las palabras de tal manera de que no sea un pago, págame por hacer esto. Entonces ellos juegan con pues, el donativo, la aportación, el super chat, como tú me has dicho, y al final no hay límite, ¿no? Y ese es un problema. Aquí en España ha habido casos pues, de grupos de investigación que han ido la famosa finca de la Romana o la casa de la Romana, donde supuestamente asesinaron a la niña de Alcácer y han ido allí a hacer psicofonías. Ha habido gente que ha hecho ouijas en directo y han contactado con unas niñas que asesinó su padre en las Islas Canarias, en Tenerife. Desgraciadamente, sí, me acuerdo del caso. Solo encontraron el cuerpo de una, la otra no la encontraron. Pues unos desalmados, porque tiene otro nombre, en un directo decían que habían contactado con las niñas y que querían hablar. Al final es el morbo, no está penado. Otro personaje que tenemos aquí en España contactó horas después de que falleciera Verónica Forqué, que era una actriz bastante conocida aquí, pues horas después de fallecer contactó con ella. O sea, no hay un límite y ese es el problema, ¿no? Si tú quieres hacer un show, como por ejemplo hace Zach Bagans en Buscadores de Fantasmas, él lo reconoce, señores, esto es un show. Tengo que alimentar a las personas que ven este programa, sean 2 millones, 5 o 10. Por lo tanto, exagero muchas de las cosas. De hecho, las reacciones de Zach Bagans, todo lo que haya visto Buscadores de Fantasmas, pues lo habrá visto, ¿no? Me duele la cabeza, me han poseído, pero al final es un show, ¿no? Como él lo dice. No quita que alguna vez les ocurra algo extraño, pero es un show. El problema es que esta gente lo vende como investigación paranormal, como que es algo serio, algo que le puede pasar a cualquiera, pero lo van vendiendo como temporadas y capítulos, que yo eso no lo concibo, ¿no? Temporada 4, capítulo 7, nos vamos a investigar a tal sitio. Y claro, evidentemente, hay dos tipos de pago. El pago monetario, que como tú has dicho, pero también está el pago de ego, que es muy importante y lo olvidamos muchas veces, ¿no? Hay gente que es más interesante que estén 1000 personas viéndole a que le den X euros a cambio o el dinero. Claro, no es lo mismo. Oye, yo estoy en un sitio abandonado donde supuestamente ocurren cosas y tengo a 5000 personas pendiente de mí. Y eso, tu ego, hace que te crezca, ¿no? Evidentemente, muchos de esos fenómenos pues exageran, ya digo, arañazos, sí. Fotos extrañas, gente que nosotros conocemos casos. O el tema de que se reduce la temperatura de manera inexplicable, o claro, las cruces salen volando, o cosas así. Igual, nosotros conocemos casos de gente que se ha disfrazado para pasar andando como si fuera una especie de entidad, en un plano muy cinematográfico. O sea, el que lleva mucho tiempo en eso, pues ve que los planos son muy cinematográficos, sabe por dónde más o menos, curiosamente, ocurre el fenómeno justo casi en el medio del plano cinematográfico. O sea, al final es un poco un show. Y eso lo que hace es pues, que a los que los meto en el grupo de gente que nos lo tomamos muy en serio, pues nos hace un flaco favor, ¿no? Por un lado, está bien que la gente sepa que existe gente como nosotros que nos dedicamos a ir a sitios a experimentar, a buscar fenómenos paranormales, pero claro, no todo lo que ellos ofrecen ocurre de verdad. No todas las noches ocurre. Lo raro es que ocurra, por eso es un fenómeno paranormal. Es algo anómalo, no es algo habitual. Entonces, claro, si yo a un compañero le cuento lo que hago y hacerte un nombre, que eso también nos costó mucho, que a la gente nos tomara en serio haciendo lo que hacemos, también nos costó mucho, viendo, claro, ese circo que puedes ver en cualquier... Porque ahora mismo estamos en el canal y seguro que hay 2 o 3 canales de gente en directo que está haciendo tanto urbes
como experimentación paranormal, y al final son muchos compitiendo entre ellos y es un problema. Pero Edgar ha dado en la clave. ¿Por qué siempre nos quedamos en los que realizan los vídeos? Para mí es mucho más problemático y me parece mucho peor la gente que hace esos comentarios, porque en el momento que alguien entra para dar una opinión un poco más razonable o terrenal, se le comen a esa persona, donde hay insultos, donde hay amenazas. Entonces a mí me parece tan importante la persona, que me parece horrible que se traspasen unos límites que evidentemente, como siempre digo, no están escritos, pero es que tampoco hace falta, donde la ética y la moral desaparece, que yo entiendo que el morbo y el espectáculo es lo que vende. Si yo hasta ahí lo puedo entender, y de una manera u otra, en todos los programas, da igual, de televisión, de misterio, al final trabajas con esos límites porque es lo que nos mueve a todos, el entretenimiento. Lo tenemos desde siempre. ¿Qué es lo que más vendía en la época romana? El circo romano. No, evidentemente. Entonces, espectáculo para el morbo, la sangre, al final, toda la parte más violenta, además siempre... Cuando hablamos de esto sale a relucir un programa que vimos en el que era un experimento en el que se ponía a prueba a un grupo de personas. Tenían que decidir lo que le ocurría a un sujeto desde que se levantaba. Bueno, pues al final, en todas las situaciones en las que se les exponía una opción u otra, siempre elegía la negativa. Perdía el tren, llegaba tarde al trabajo, le despedían, salía, le pillaba un coche y ya cuando la vida, ¿no? Se le estaba agotando a ese chico, ¿no? Y tuvo en ese atropello, casi muere, todo el mundo... ¡Oh! Se tapó, ¿no? Y ya se destapó, ¿no? Se abrió como una cortina y le dijo, en este caso, ¿no? La persona que estaba realizando el experimento, no sé de qué se sorprenden ustedes cuando desde esta mañana que ha puesto ese señor un pie en el suelo, ¿no? Cuando se ha despertado, ustedes han elegido que pasara lo peor en cada momento. Entonces, para mí, tiene tanta culpa la persona que utiliza ese morbo, incluso, y llega a la mentira, como tú dices, al fraude para dar ese espectáculo, como las personas que apoyan ese tipo de práctica, porque a mí esto de verdad es lo que más me preocupa de todo. Es que a la gente se le va la pinza, ¿no? Vi una hora así que, bueno, hace horas, sí, hace horas de esta entrevista y demás, todo eso, una película que me recomendó Carmen, que tiene que ver bueno, se llama La muerte del blogger, ¿no? Y en La muerte del blogger, no sé si la han visto. ¿Sí la han visto? Salió hace poquito, sí. Sí, en el año 2019. Bueno, toca el tema que ahora sí que ustedes están comentando con respecto a cómo la gente puede llevar a todos estos personajes pues a que hagan un montón de tonterías y ellos mismos también se afecten, ¿no? Y además hay películas, ¿no? Llegas a no sé cuántas visualizaciones, mataban a no sé quién y al final la gente la hacía. Sí, claro, sí. Sí, no, la gente es muy, muy chunga, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? En el tema del cubo, a mí me parece impresionante que aunque él confiesa que cometió crímenes y está cometiendo crímenes de ahí en directo, lo ha agarrado la policía en directo. O sea, ¿qué pasa, no? Bueno, ahí habla también mucho de nuestra sociedad, no nada más en México, ¿no? En España, en todo el mundo, cómo reaccionan, ¿no? Y cómo somos ahora sí que en ese sentido, pues, morbosos, ¿no? Yo igual ya dejé de ver ese tipo de videos, los vi en el año 2020 porque era la novedad, ¿no? Pero luego ya cuando vi que empezaban a repetirse y hacer lo mismo, pues como que no, ¿no? Luego, por ejemplo, hay uno que es de origen ruso, que ese la verdad que le pone producción, porque ahí las ouijas salen volando, los papeles, los videos son en 360, o sea, se le ocurra el tío, ¿no? Pero eso ya es como que más postproducción, ¿no? Pero si se vende como lo que es, ¿no? Un show de entretenimiento, está bien, ¿no? Es como las personas que hacen ovnis, como Sección 51, que hace ovnis y todo eso, sabemos que son CGI, ¿no? Lo malo es ya cuando sale el pseudo investigador de turno y lo presenta como, esto es de evidencia, que cambiará la historia. Y es ahí donde está el problema, ¿no? Y como les decía, ¿no? En este bloque de clichés de los programas de misterio es eso, ¿no? Les había pasado un video de Extranormal, no sé si lo vieron. Sí. Eso, ¿no? La famosa vidente diciendo, aquí estoy detectando, ¿no? Una energía, ¿no? Que es varonil. Sí, en la muñeca de la Cenicienta y todo eso. Oye, en el pozo también. De ese tipo de cosas, o sea, son clichés, ¿no? En los programas del misterio, ¿no? Claro. Y estoy seguro que la investigación... Pero también es verdad que yo voy a romper una lanza a favor de los programas de misterio que llevan de larga duración. En este caso voy a decir Cuarto Milenio, o podríamos exponer otros muchos. Sí que es verdad, vamos a ver,
como espectadora lo que quiero es espectáculo, entretenimiento. Entonces entiendo que un programa que pueda llevar 10, 15 años, en alguna de las ocasiones, bajo mi punto de vista, está cayendo en un craso error en tratar unos temas de una determinada manera. Pero también hay que reconocer que nos gustan los refritos, y yo creo que también tienen su parte buena. La chica de la curva, como estamos viendo, ¿no? En este caso de que nos has expuesto, ¿no? Del vídeo, el parque temático o el parque de atracciones más embrujado del mundo. Al final son temas que nos llaman la atención, que nos siguen despertando un interés y que de vez en cuando, y por eso quería decir que no me gustaba la forma de tratarlos, que de vez en cuando hay que recordarlos, porque no está de más, porque no todo el mundo ha comenzado desde el principio en el mundo del misterio, y habrá gente que a día de hoy, aunque nos parezca increíble, pues no sepa qué es el caso Vallecas, por ejemplo, aquí en España, qué es el Palacio de Linares, qué es la chica de la curva, cómo comenzó. Entonces, al final, esos clichés a veces creo que son necesarios, no solo en programas de misterio, sino en muchas más otras opciones y en otras temáticas, pero sí que tenemos que poner el punto de mira en la forma que se tratan, porque no se está haciendo, o sea, en este caso, por ejemplo, en el parque de atracciones, a mí me parecería muy correcto que contaran la historia, que está levantado en un cementerio, porque se quedaron cuerpos allí, porque no encontraron los familiares, porque había gente, ¿no? que no quiso que esos cuerpos se trasladaran, que es verdad que hay gente que a veces siente energías, como que la están mirando, incluso llegan, ¿no? a ponérsele los pelos de punta. También relatar y recordar las muertes que ha habido allí, sean normales o un poco anómalas, porque, por ejemplo, la de la niña, pues quizá fue por algo mecánico, que es lo más normal, pero la leyenda que nos cuenta, ¿no? que ese limpiador nocturno escuchó como voces, y cuando se acercó, ¿no? a ese lugar donde están los enanitos de Blancanieves, parece que uno le escuchó, y a partir de ahí el hombre comenzó a ponerse enfermo, que estaría muy bien que nos contaran qué pudo ocurrir. Entonces, o los niños, ¿no? Porque creo que hay como un pequeño laguito que los niños metían los pies y decían que sentían, ¿no? Como les agarraban, en este caso, ¿no? Las piernas y los tobillos. Entonces, yo creo que esos temas que son clichés tratados de una forma rigurosa, ¿no? Y con parte... Y con desde un punto de vista histórico. Claro, incluso de leyenda, que a mí me encanta, pues me parece muy bien. Lo único que yo creo que lo que pasa es que esos clichés pasan por esa parte de sacar la parte con más morbo y con la parte de más espectáculo, y al final pues termina siendo un show circense. Además, el vídeo está muy bien montado, ¿no? Además juegan con lo arquetípico, ¿no? El pozo. Siempre pensamos que siempre hay dos leyendas del ten cuidado con los pozos, que te puedes incluso caer. Incluso Amityville, él tiene también el tema este del pozo. Claro, o por ejemplo, las estatuas, ¿no? Vienen referidas con el golem, ¿no? Entidades que se pueden meter dentro de esas estatuas para moverlas. O sea, al final está muy bien montado, pero lo venden, pues como estáis diciendo, ¿no? De una manera un poco sensacionalista. Claro. Ya el tema de la medium es un tema aparte, ¿no? Porque nosotros, nuestra experiencia con los medium, salvo un caso que nos demostró que tenía cierta mediunidad, el resto de los casos nunca, vamos, de las personas con las que hemos podido experimentar, nunca ha funcionado. Y el tema de los medium es un tema que a mí me gusta tocarlo siempre, porque es un tema peliagudo, ¿no? O sea, si alguien llega y te dice, no, yo es que soy sensitivo, soy medium, veo entidades, claro, está el factor de que o le crees o no le crees, porque casi ninguno te demuestra con pelos y señales de que tiene cierto don. Entonces yo muchas veces se enfadan conmigo porque ellos dicen, yo es que veo seres desencarnados o personas fallecidas, y yo les digo que veo elefantes fallecidos. Claro, ellos me miran como diciendo, ¿te estás riendo de mí? Y yo les digo, no, tú demuéstrame que yo no lo veo. Digo, yo no puedo demostrar que tú no lo ves, pero tú demuéstrame a mí que yo no es verdad lo que te estoy diciendo de que veo elefantes fallecidos. No se puede demostrar, salvo, ya te digo, un caso que tuvimos que nos demostraron que tenía cierto don. Entonces, por eso pongo el ejemplo del elefante, porque es muy radical, ¿no? Y están diciendo, te estás riendo de mí, no me estoy riendo de ti, te estoy diciendo que si yo tengo que creerte porque tú digas que ves algo, ¿por qué tú no me puedes creer a mí? Entonces, claro, es un tema difícil, ¿no? Si un medium te dice... No, y también tiene sentido porque puede haber en esa zona muerto un animal, un elefante en concreto, y en lugar de ver personas, ver animales, ¿no? Porque también, bueno, ahora sí que sería esto ya más filosófico, ¿no? Pero pensar, ¿no? Si los animales también tienen espíritu, alma o algo que queda después de que fallece.
Claro. A ver, la casuística cuenta que ha habido algunas apariciones, pues sobre todo de mascotas. O en las ECM muchas veces se relata, ¿no? Claro. Que el primero que ven es su mascota. Pero son mascotas muy, pues eso, muy caseras, ¿no? Como yo digo, pues el perro, el gato. También con la que más apego tenemos. Claro, pero por ejemplo, Dalí tenía un oso hormiguero que lo paseaba por Barcelona. ¿Por qué no una manifestación fantasmal de ese oso hormiguero? O gente que tenga tarántulas o que tenga serpientes. Normalmente hay casos en la India de elefantes fantasmales o de vacas, depende un poco de las creencias. Pero, o caballos, sobre todo caballos también es algo muy arquetípico, pero bueno, son casos. Pero yo pongo ese ejemplo para que el medium o la persona que tenga cierta sensibilidad entienda mi punto de vista de que me tiene que demostrar. O sea, yo no puedo confiar en una persona que me diga, veo muertos. Demuéstramelo, porque si voy a ir a sitios contigo a experimentar, a ver si tienes esa mediunidad, tendrás que darme algo. Yo que no noto nada, que no me entero de nada de esas, digamos, más allá, tendrás que darme una prueba de que tú lo que me estás contando es verdad. Es muy difícil mostrarlo, pero ya te digo, salvo un caso que fue con una chica que nos lo demostró, el resto nunca hemos obtenido... Pero, y como dice Edgar, en este caso, como has dicho tú, es interesante, ¿no? La puesta en escena, vamos a decir, no voy a decir actuación, la puesta en escena, en este caso de la medium. Pero también es muy interesante la puesta en escena de los testigos que relatan, ¿no? Como este señor que les acompaña, y sobre todo del periodista, de ese interlocutor que ha debido de recibir unas directrices para hacer las preguntas, ¿no? Idóneas, pero sobre todo a mí me gusta, ¿por qué llama más la atención la verdad o la historia real? Que al final, ¿no? Llama menos la atención esa historia que la paranormal o la que es menos creíble, ¿no? Al final luego, caemos en esos clichés que está diciendo, claro, y muchos Edgar. Testimonios no sabemos si es que lo cuentan porque están frente a una cámara de televisión y rompen ese tabú de contarlo, o como varios compañeros han dicho que han visto algo, yo también me sumo a eso para... Es que no lo sabemos. Pero es cada caso ¿no? habría que estudiarlo particular. Es muy difícil generalizar, pero vamos. Al final luego lo del gato, ¿no? Lo del final del reportaje, ¿no? Del gato, sí, el gato que se sube a la... Utilizan la casualidad. Nosotros hace poco no, miento, en la pandemia, aquí también se saltaron la pandemia varios grupos de investigación y vimos a uno que fueron a un cementerio, había un gato pues haciendo cosas de gato. Y ellos decían que el gato le estaba guiando a una tumba porque era... Pues al final... Pero fíjate que... Es utilizar un poco lo que tienes para dar espectáculo. Pero fíjate qué peligroso es ese material audiovisual, porque él te estaba dirigiendo, mira lo que está haciendo el gato, si tú lo ves sin sonido, es un gato que está teniendo una reacción totalmente normal. Si subes el volumen, ya te está condicionando a que está ocurriendo algo paranormal. A nosotros nos ocurrió, vimos en Cuarto Milenio el vídeo de la chica que apareció muerta en este hotel arriba, en el pozo del agua. Que en el hotel Cecil. Sí, la veía entrando, ¿no? Que decía que veía, sí, Elisa, ¿sí? Que se la veía, ¿no? Como que estaba viendo algo, que algo la perseguía, que algo paranormal, ¿no? Que parecía que algo iba, ¿no? Que iba a suceder, que íbamos a ver un fantasma casi en ese momento. Y cuando vimos el documental, nos expusieron una historia mucho más racional en el que la chica tenía unos problemas médicos, psicológicos, que estaba siendo tratada por psiquiatras, que estuvo en unos sitios que estaba en unos sitios que tenía depresión, que no estaba pasando por una buena época, y te enseñan el vídeo sin ningún tipo de sonido, en el que no tienes ninguna contaminación después de haberte contado esta otra historia. Y lo ves totalmente diferente. O sea, tú ves que la chica está como asustada, ves cómo da ella misma los botones y ya con esos antecedentes, ¿no? que te han puesto de sobreaviso, ves totalmente una historia diferente a la que habías estado viendo en un programa de misterio. Entonces yo creo que es muy, o sea, yo creo que también es muy difícil no caer en esos clichés. Claro, sí. Sí, ahora sí que uno lo van sugestionando, ¿no? Sí, si uno lo ve desde otra y dirigiendo, sí. Sí, porque lo del gato es eso, o sea, es típico que los gatos se quieran subir a diferentes, digamos, que estructuras. Claro, lo están enfocando, ¿no? Con una luz potente, entonces al final, no sé. Claro. Y además, el tema de la Cenicienta, hay que decir que la Cenicienta esa que hicieron no les quedó bien porque la mirada, la verdad, que cruza el famoso valle incómodo, ¿no? Sí, con esas pestañas, ¿verdad? Sí. Sí, le da un aspecto, la verdad, que bastante siniestro, ¿no?
Sí, además yo creo Por que eso, le faltan sí, las orejas, le falta la alguno nariz, le las falta la manos, mano, sí. sí. Es totalmente un poco, es como casi un decorado de Halloween. un decorado de Halloween, efectivamente. Sí, por eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre cómo nos va dirigiendo Sí, pues el reportero o el autodenominado investigador y demás y todo eso. Y en el caso de Elisa Lam, pues la verdad que es bastante interesante ese caso. Y bueno, en Crónicas del Antoque igual llegamos a la conclusión, bueno, principalmente tanto Nacho y Sara, de que era un desafortunado accidente. claro. Y bueno, aunque allí yo en lo personal estoy en un 50% y 50, ¿no? Porque la seguridad del hotel, la verdad que era bastante mala, o sea, no había muchas cámaras, el tema este de que se podía acceder a la azotea sin tener el tema de la alarma y todo eso, se podía, hubo mucha gente que accedió a la azotea sin ningún tipo de problema y no se escuchaba ninguna alarma, o sea, hubo muchos problemas en la investigación, para mí sí pudo ser un homicidio, pero ya es muy complicado resolverlo porque se No, y tendría que además abrir el caso y todo el eso. operario de mantenimiento recalca que él vio abierta la puerta cuando siempre se nos había dicho que había estado cerrada, entonces yo creo que ahí también hay La una puerta del tanque de agua. del tanque de Claro. agua, yo La creo que puerta ahí del tanque de agua. ¿sabes? Porque claro, era algo que lo que no nos cuadraba, Claro, porque cómo una estaba la persona- puerta cerrada, No, ¿no? y Como estaba porque- esa trampilla cerrada. No, y porque ella, o sea, esas trampas, esas trampillas, perdón, pesan mucho. Claro, Entonces ella, que era una chica no, más no, menuda, no había sido hubiera capaz. podido tanto abrirla así, pero luego cerrarla No, al bajar. no. Ese es el problema. Sigue siendo un caso curioso, ¿no? Porque aparece desnuda. Es un caso peliagudo, pero no es lo que nos vendieron en un principio. Luego, al ver que ella tiene una depresión, que se está medicando, que no encuentra su lugar en el mundo, por eso viaja. Que las amistades que tuvo en ese momento tampoco fueron las idóneas. En México hay un caso igual, que es el del caso de Devani. Lo mismo, una cisterna. Y bueno, ya la fiscalía llegó a la conclusión de que sí es un homicidio. Lo siguen investigando, no saben quién lo hizo. Los sospechosos serían las personas que, bueno, sus amigas cercanas y la persona que se la llevó en su Uber, pero todavía no hay nada claro de quién cometió el crimen, ¿no? Entonces, bueno, tanto en el caso de Devani y en el caso de Lisa, para mí en un 50%, para mí es más posible un crimen que un accidente, porque si es un accidente, es el accidente más absurdo de la historia, ¿no? Que claro, hay accidentes también absurdos, ¿no? Gente que se cae, no sé, porque pues estaba haciendo un selfie, ¿no? Y se cayó y algo así por el estilo, pero la verdad que utilizando un poco la navaja de Ockham, yo me decanto más un poco por pues eso, ¿no? El tema del crimen. Sí, porque sería como una serie de catastróficas desdichas, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Y bueno, regresando al tema este de los clichés de los programas de misterio, otra cosa que también he visto yo mucho es el tema este de, bueno, ya hablamos, ¿no? De los videntes, ya hablamos del tema este de lo del péndulo y todo eso y demás. Otra cosa así que hay mucho, pues es cuando lo hacen, por ejemplo, en casa, ¿no? Las sesiones de Ouija, ¿no? Las sesiones de Ouija sería una. O, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa historia de esos TikTokers que decían que en su casa ocurrieron cosas raras y lo pasaban por episodios, ¿no? También es algo muy típico, ¿no? Bueno, los homúnculos sería un buen ejemplo, ¿sí? O el caso de Johnny, creo que se llama Johnny. Es que estoy hablando de memoria, ¿no? Pero había un caso que era de un niño, que incluso hasta el autor lo dibujó y todo eso. Y de David. Iba a presentar. ¿Cómo? De David. Querido David. Sí. Era. Eso, querido David, sí. Sí. Sí, eso. David, sí, David. Nosotros sí, hicimos que como producto del caso, porque nos pareció muy curioso. Y claro, a mí me chirría un poco que él era dibujante de cómic. Entonces, claro. Sí, dibujante de cómic. Lo que no me cuadraba era el dibujo, ¿no? Que cómo lo había dibujado. O sea, la historia era muy chula. Luego él, si seguías viendo sus historias en Instagram, él se iba a casa de su madre, encontraba las huellas del niño en la nieve y luego al final desencadenó todo en que montó una tienda porque él no tenía mucho éxito con los dibujos, no era un dibujante de cómics conocido, y montó una tienda con toda esta historia y ahí ganó un poco de dinero y al final derivó en eso, ¿no? De que la historia que estaba creando, además él contaba que en la azotea, si no recuerdo, o sea, en la azotea no, en el tejado, la trampilla esa en la que trampilla tienen así del tejado, donde tenía el trastero, por así decir,
había una zapatilla de un niño pequeño, o sea, era una historia muy bien Incluso elaborada. llegó a retratar como las manos. Sí, que las manos dejaban o sea, como supuestamente esta entidad dejaba las manos en el polvo. Era una historia muy, muy curiosa y la estuvimos siguiendo mucho tiempo Misterios en Viernes para ver dónde desencadenaba, porque veíamos que era muy clara la foto, además había una foto, si no recuerdo mal. O sea, había fotografías, sí. Para lo que estaba, para ser un vídeo de Instagram, o sea, una historia de Instagram, y al final vimos que pues era un negocio que desencadenaba. Además lo dijimos, casi lo aventuramos que dijimos, a ver si está haciendo algo para sacar o para fabricar merchandising de toda esta historia, y al final dimos en el clavo, sí. Sí, era eso, sí. Y en TikTok igual aquí en México hay mucho, ¿no? Hay un señor que creo que se llama Zurita, que igual tiene ahí sus historias de terror y las va contando ahí en TikTok y demás, todo eso. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? No estoy en contra de eso, siempre y cuando se presente como un producto de entretenimiento. Lo malo es que mucha gente se va con la finta y creer que esa es investigación paranormal, ¿no? Está como el caso, por ejemplo, de Carlos Tejo, que ya las había comentado antes, que a mí me llamó mucho la atención porque él reportaba, ¿no? De que después de una ouija que hicieron en la Casa Cañitas y todo eso, pues empezó el tema de los fantasmas en la Casa Cañitas, ¿no? Pero ya cuando muchos de esos detractores empiezan a sacar, digamos que la sopa, ¿no? Y la versión B, en donde hablan de que muchos de la gente de allí dice que no hubo fenómenos paranormales, ni muertes, que no les pasó nada. Muertes también. Sí, las muertes. Había gente que no había muerto, o sea, que muere en el libro, pero en realidad sigue viva. Sí. Eso también sí, sigue viva. O sea, el caso fue básicamente un fraude, pero aún así, pues Carlos Trejo se volvió un bestseller con sus libros y luego posteriormente se mete a la investigación paranormal, supuestamente, y ahí empieza a aprender mucho de los jóvenes de él, y sale en televisión, en Televisa, principalmente. Y luego se pelea con Jaime Maussan y Jaime Maussan entrevista a la mujer que hacía las psicofonías y bueno, se generó ahí un salseo, la verdad que tremendo. Y aún así, la gente en la actualidad sigue respetándolo, sigue considerándolo un cazafantasmas y todo eso. Y la verdad que digo, es muy, muy, muy decepcionante, ¿no? Y ahora en la actualidad, pues está el Cubo, está Osla Castro. A ver, yo no tengo nada en contra de él, ¿no? Pero él, por ejemplo, al principio empezaba a desmentir los casos, pero después se vio obligado, por cuestiones monetarias y demás, a dejar los casos sin conclusión. Igual, hace sus ahí incursiones con otras personas y demás y todo eso. Insisto, es muy triste cómo la gente termina en eso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, y comprendo por el tema económico, pero cuando tú amas un tema, pienso yo que hay que hacerlo de manera honesta, ¿no? Claro, a ver, es que es un tema peliagudo y esto lo hablamos muchas veces cuando nos juntamos con los amigos, que el tema del misterio, es un tema peliagudo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo mío es una afición y hay gente que vive del misterio. Entonces, claro, ese es el problema. Yo tengo mi curro y cuando termino de currar, pues tengo esta afición, ¿no? Hago un programa de radio, he escrito algún libro, me salgo a experimentar, charlo con otros compañeros, pero hay gente que necesita vivir del misterio. Entonces, les da igual tener un nombre muy importante, pero al final lo que les interesa pues es que al final de mes YouTube le dé si tiene que llegar a 50.000 reproducciones o 100.000, pues le da igual falsear una prueba que hacer un grito, que ser alguien importante. Pero lo triste es que no solamente vivir del misterio hablando económicamente, sino también de fama, porque cuando hay alguien que ese estado de fama que tenía de repente baja por lo que sea, no porque lo esté haciendo mal, sino porque hay gente que viene dando fuerte, porque hay nuevas técnicas y al final, en vez de verse como alguien, ¿no? que puede ser un referente, se siente frustrado y que su fama ha acabado y hay gente que mucho más allá, como digo, ¿no? del dinero, lo que no quiere es ser olvidado. Y ahí caen se reinventan mal. Se reinventan de una manera que no tendrían que hacerlo, entran en temas y en campos que no deberían de hacerlos, en unos resultados falsos en los que al final se pone en jaque todo lo que ha hecho durante toda su vida. Y yo creo que ahí para mí es lo triste, ¿no? Que alguien lo haga porque no quiere ser olvidado y sobre todo porque piensa o cree que va a dejar de ser famoso. Ay, perdón, tenía el mute. Sí, es lo que ustedes dicen, ¿no? Ahora sí que se da esta situación, ¿no? Y es que vuelvo a lo mismo, ¿no? En España hay un investigador muy famoso. Bueno, ya dije su nombre previamente, ¿no?
el señor Pedro Amorós, que al principio, pues él era de los investigadores, pues, ¿cómo decirlo? Que utilizaba, pues eso, ¿no? Métodos así de laboratorio. Pero muchas cosas, Amorós era, bueno, y ha sido y seguirá siendo un referente. Correcto. Pero yo creo que la trayectoria que ha cogido, a modo personal, que nosotros lo conocemos en persona, de hecho es el prologuista de nuestro primer libro. Creo que la trayectoria que ha cogido ahora no es la indicada. Ya me da igual por lo que lo haga, es una cosa que me es indiferente. Pero al final es Pedro Amorós, tienes un nombre, eres el presidente de la SEIP aquí en España y tienes que dar una imagen. Porque mucha gente que está entrando verá, pues si este señor hace esto, ese es el camino que hay que seguir. Y a lo mejor creo que ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor ese no es el camino. Ojo, opinión mía, porque yo he visto algún vídeo de lectura del misterio y pues como show me parece entretenido, pero que cada vez que va a un sitio, bueno, de hecho, en algunos de los sitios que él ha ido, hemos ido nosotros y no ha pasado nunca nada. Entonces, a ver, ojo, que yo vaya y no pase nada no quiere decir que no ocurra. Pero bueno. No, pero yo también a modo de reflexión, y yo creo que esto también es una opinión personal, y además Pedro sabe perfectamente lo que nosotros pensamos y opinamos, ¿no? De esta nueva faceta o de esta última faceta que él tiene de youtuber, casi vamos a decir. Y me encantaría ir con él a ver si es verdad todo lo que ocurre. Pero, a ver, yo creo que esto es como todo. Si a los futbolistas, en general, ¿no? Por ejemplo, a todos los deportistas o a gente de alto rendimiento, su vida laboral es corta. Sí, claro. Me refiero, ellos saben que a partir de los 30 y algo, pues evidentemente no se van a poder dedicar a eso. Da igual que tengas una medalla, que tengas 2, que tengas 3 o que hayas jugado en los mejores equipos del mundo. Da igual el deporte que sea. Entonces ellos lo que hacen es cubrirse las espaldas en los que luego hacen talleres, abren escuelas, se buscan otro tipo de trabajo. Pero entonces, creo que esto se tiene que extrapolar, hay que entender, y yo creo que duele, ¿no? Porque es como cuando tú te jubilas, no es lo mismo trabajar porque no quieras, porque a no ser que, o no porque te digan no, o porque estén malito, que te digan no puedes trabajar. Entonces yo creo que eso que hay que gestionarlo, pero hay que empezar a trabajarlo mucho antes. Yo entiendo que sea duro, que ya no estés en la palestra, que no te llamen para tantos programas de televisión, que no te llamen para hacer un tipo de divulgación o experimentación que tú has hecho siempre. Pero también entiendo que te puedes reinventar de otras maneras, creando talleres, creando una escuela donde la gente vaya a formarse, divulgando como él hace, si es que le llaman para un montón, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de esta persona, para un montón de congresos, para dar un montón de ponencias. Entonces, yo he llegado a un momento en el que incluso me he llegado a preocupar, porque yo he dicho, vale, si es por un tema económico, que tenemos corroborado que sí, que es por un tema económico, pues bueno, me puede gustar más o me puede gustar menos y puedo tener una opinión. Pero sí que es verdad que yo he llegado a pensar que había caído en una espiral en la que todos estos sucesos que supuestamente le ocurren, él se los creía. Entonces, y la gente dirá, no, claro, es que, y toda esa gente que hay detrás, ¿no? Eso decimos de gatillo, de dedillo, ¿no? Sí, la gente. Le pasan de verdad. Los palmeros. Pero bueno, yo es mi opinión. Entonces, tuve la parte económica que la puedo respetar o no. Bueno, la respeto, la puedo compartir o no. Pero sí que es verdad que yo llegué a plantearme que en este caso Pedro había llevado mal ese bajón mediático, si se puede llamar de alguna manera, o de fama, que no lo tiene, porque para me sorprende. Entonces, a la conclusión que yo también llegué era que yo me quería quedar con el Pedro del pasado y no con el Pedro del presente, porque evidentemente, como decíamos, te puede gustar más o menos el trabajo que haya hecho, ha sido siempre un pionero, ha sido un gran divulgador, lo sigue siendo, porque lo sigue siendo, y yo creo que el camino que ha tomado no es el que yo elegiría, pero a lo mejor no estamos a la moda, ¿no? Y estamos un poco en lo incorrecto. Yo, por ejemplo, cuando en España dices psicofonías, pues lo relacionas con Santiago Vázquez, con Pedro Amorós, quizá algo menos que altavoces, pero hay otras personas que las he nombrado antes, como puede ser Carlos Gabriel Fernández, que es la persona que más sabe de psicofonías en España. O sea, nosotros... su libro de Voces del Más Allá es un referente para mí. Yo lo he leído un montón de veces. Anabela Cardoso, Iñaki Carmona, que son menos conocidos. Son personas que siguen experimentando, pero si tú en España dices psicofonías, pues te relacionas a esos dos, ¿no? Sobre todo Pedro Amorós y Santiago Vázquez. Pero para que veas no que finales, sino para que veas qué decisiones tan diferentes. Porque es verdad que Pedro se ha reinventado. Sí, se ha reinventado, exacto.
Y como decimos, te guste más o menos, ahí lo tienes, pero Claro. el caso contrario es, en este caso, el de Santiago Vázquez, que ha sido un referente en el que no puedes poner en duda, ¿no? Todos los kilómetros que se ha hecho, todos los testimonios que ha sido capaz de recopilar y todas las investigaciones que ha hecho, y que al final ha llegado ese momento en el que, como los toreros no se dice, ¿no? Hay que cortarse la coleta y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sin llegar a desaparecer, que yo creo que es su miedo, el caer en el olvido, y al final él lo ha hecho de una manera mucho más triste, porque sí que es verdad que ha llegado a la reclusión, al no querer saber de nadie en muchas ocasiones. Sí, sigue teniendo su canal de YouTube. Claro, y al final es ya meterse en salseos, o sea, en salseos bastante bizarros, con sus detractores y demás de eso, y pienso yo que debería reinventarse. Tiene un gran, por ejemplo, como le llaman, ¿no? Fonoteca del Misterio y demás, claro, donde puede sacar un montón de grabaciones, de programas antiguos, y eso para mí es bastante valioso porque pues ayuda a entender la evolución de las creencias. Y además, y es que es verdad que te puedes tirar 14 horas hablando con él, sin entrar en el circo, sin entrar en polémicas, que es a lo que tú vas, porque yo estoy segura que podría estar 14 horas hablando con Amorós y 14 horas hablando, en este caso con Santiago Vázquez, sin llegar ni traspasar el límite del que estamos hablando. Sí. Muchachos, ahora sí que voy a hacer un corte comercial. Ahora sí que ya llegamos a la 1 hora. Bueno, entonces en iVoox y en Spotify vamos a ir otra vez a un corte de música. Y en YouTube, pues los esperamos en el siguiente video, que será el tercer y último bloque.